Hola, soy Miguel Ingelmo, antiguo alumno de la UTAD y acabé la carrera hace poco. Mi TFG trataba sobre las microinteracciones y cómo mejorar la experiencia de usuario. Entonces, lo que vamos a ver es una pequeña introducción a mi TFG centrándonos en las microinteracciones y a continuación veremos tres ejemplos en la web de cómo implementar las microinteracciones. Lo que vamos a hacer es programar, así que me podéis seguir a la vez que yo programo. Y vamos a estar utilizando, ya os adelanto, el framework Vue. Lo que pasa es que no voy a entrar en tema complicado del framework, porque simplemente quiero utilizarlo por temas de agilidad y para mostraros lo que podéis hacer con uno de los ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es directamente pasar a las diapositivas donde explicaré todo el tema de qué son las microinteracciones, funcionalidades y usos. Microinteracciones. Mejorando la experiencia de usuario. Voy a hacer primero una breve introducción. Los dispositivos tecnológicos se encuentran cada vez más presentes en la vida de las personas. Móviles, tablets, ordenadores. Las interfaces de usuario son el principal medio de comunicación con estos dispositivos. Por eso deben ser intuitivas y fáciles de utilizar. La inclusión de las animaciones han tomado una gran importancia en el desarrollo de las interfaces de usuario, y aquí es donde entran las microinteracciones, ya que son animaciones y nos pueden ayudar a guiar al usuario, definir la personalidad de la marca, reforzar la usabilidad, dirigir la atención, transmitir significado o simplemente entretener. El estudio de esta materia se conoce como Motion Design. Y Material Design, la guía de estilo de Google, define las animaciones y explica que las animaciones hacen la interfaz de usuario expresiva y fácil de usar. Vale, ahora vamos a pasar a la terminología. Las animaciones son un método en el que se manipulan figuras para que aparezcan como imágenes en movimiento, esa es la definición. Y engloban los siguientes términos que vamos a ver: transiciones, interacciones y microinteracciones. Las transiciones son un movimiento que va de un estado a otro mediante una animación y suelen ser relativamente grandes, como por ejemplo el cambio de una ventana a otra o algún cambio significativo en la interfaz que incluya una animación. Las interacciones son animaciones que ocurren tras realizar una acción sobre un elemento en la interfaz. Es decir, me explico, si yo clico un botón y acto seguido sucede una animación, eso se considera una interacción. Y las microinteracciones son una interacción, pero así resumiendo, es una interacción pequeña, con un único objetivo, pero que son significativamente importantes a la hora de crear las interfaces de usuario. Hablemos más de las microinteracciones. Las microinteracciones, como he dicho en la introducción, son animaciones y tienen algunas de las cualidades de las animaciones en general, como que nos pueden dar feedback, nos dicen cuál es el siguiente paso a dar en la interfaz, nos indican qué es lo más importante en la interfaz y también nos indica si se ha completado la tarea o no del proceso que esté ocurriendo. Ahora vamos a ver a continuación ejemplos más concretos, pero primero vamos a definir cómo deben ser estas microinteracciones. Deben ser rápidas, no hacer esperar al usuario. Duran entre 0,3 segundos y medio segundo. Reactivas, que respondan a nuestras acciones rápidamente. Esto quiere decir que cuando nosotros pulsamos, por ejemplo, un botón, que instantáneamente suceda esta microinteracción para que dé sensación de continuidad. También deben ser naturales, fluidas, basadas en el mundo real. Y por último tienen que ser intencionales y limpias, como he dicho antes, con un objetivo claro, transmitiendo una única idea, simples y sencillas. Funciones de las microinteracciones. Vamos a ver 4, pero podríamos sacar muchas más. Son las que veis aquí en pantalla, vamos a ir una por una. Las microinteracciones destacan algún cambio en la interfaz.
De esta manera guían al usuario de una manera sutil, sin sobrecargar la interfaz, y la parte de sin sobrecargar la interfaz es muy importante, y divertidas si cabe. Como en el ejemplo que vemos a la derecha de una notificación. Las microinteracciones también pueden disminuir el esfuerzo de los usuarios, minimizar la carga del usuario, es decir, hacer que el usuario piense menos, que actúe y no le haga falta tener que buscar ni pensar. De la misma manera, también pueden hacer el proceso de navegación más sencillo y con todo esto que hacemos, pues ahorrar tiempo. El ejemplo que tenemos a la derecha es una microinteracción donde nos indica si una contraseña es correcta o algo erróneo ha sucedido. Las microinteracciones también nos indican las acciones realizadas con éxito, reforzando las acciones positivas, indicando el cambio de estado, que también es importante, y si una acción está en medio de un proceso. Como por ejemplo, cuando carga, como he dicho, un proceso, cuando hay un envío correcto de algo, como puede ser de un correo, que a lo mejor tarda unos segundos en enviarse y ahí nos podría estar indicando tanto cuando se está enviando como cuando ha finalizado. Como por ejemplo la animación de la derecha, que es bastante típica, que es cuando, como he dicho, carga el proceso ahora y nos muestra un refuerzo positivo, una respuesta positiva. Y por último, las microinteracciones también nos informan sobre el estado de un elemento. Es decir, por ejemplo, si un botón de llamada a la acción, como puede ser un switch, que vemos ahí a la derecha, que suele estar en tres estados: reposo, hover, que es cuando pasamos por encima el ratón, y activación. Y sobre todo el estado de hover y activación se suele indicar con una microinteracción, como en el switch que vemos a la derecha, para encender o apagar. Está sucediendo una microinteracción cuando se enciende o se apaga, es decir, cuando se activa. Vale, antes de pasar a esta parte, vamos primero a ver la instalación, y mientras se van instalando las cosas, eh, pues os explico rápidamente un poco sobre, así muy por encima y muy rápido, sobre frameworks y el framework concreto que vamos a utilizar, que es Vue, que es este que tenemos aquí a la derecha. Para instalar, antes de que veáis esto, que es lo que vamos a hacer y os lo explique, voy a pasar por el proceso de instalación. ¿Qué tenemos que buscar en Internet? Pues Node.js es esencial para hacerlo. Entonces, nos descargamos la versión recomendada, la estable. Una vez instalado, siguiente, nos vamos y buscamos Vue CLI. Que por cierto, Vue CLI es solo el cliente de Vue. Aquí no está aunque hay documentación, no es la documentación de Vue, es de la herramienta para instalar un proyecto. Entonces, si queréis, ya os adelanto, si queréis ver información sobre el framework Vue y la documentación, buscáis simplemente Vue y la primera que os aparece. La primera que os aparece, que es esta página. Nosotros vamos a utilizar Vue mediante Vue CLI, que luego en las diapositivas os explicaré por encima qué es un CLI, un cliente. Vamos a darle a Get Started, Installation, aquí a la izquierda en la barra, y tenemos que coger este comando, que ahora sí que lo podremos utilizar este comando una vez habiendo utilizado Node.js. Y mira, yo ya lo he hecho, ya lo tengo hecho desde hace bastante, pero voy a enseñaros cuál es el proceso. Pues vamos a abrir PowerShell, aunque podéis abrir cualquier consola. Vamos a ponerlo en grande, ya que estamos. Antes de nada, ¿cómo verificamos que hemos instalado Node y npm? Pues ponemos Node-v. Luego ponemos npm-v. Y si os aparecen las versiones es que está instalado. Siguiente paso, coger lo que aparece en la instalación, copiar, pegar y directamente Enter, y ya se instalaría todo. Una vez hecho esto,
podéis desde aquí, desde la consola, dirigiros a la carpeta que queráis, crear la carpeta que queráis, o seguir los pasos que voy a hacer yo, que va a ser lo mismo, pero sin la consola. Entonces, ya está instalado todo. ¿Qué voy a hacer? Yo me voy a dirigir a la carpeta de descargas. Podéis dirigiros a donde queráis hacer el proyecto. Voy a crear una nueva carpeta y luego vamos a utilizar la terminal ya directamente porque vamos a estar utilizando Visual, así que vamos a utilizar la terminal de Visual. Y si no, la terminal que os toque tener, pero os recomiendo Visual para seguir todo. Entonces, yo voy a llamarle Micro Interactions. Vale. Me creo la carpeta, botón derecho, si tenéis Visual instalado, podéis abrirlo desde aquí. Os va a abrir una carpeta totalmente vacía donde vamos a instalar con ViewCli un proyecto. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a Terminal, New Terminal. Solo tenemos que tener la parte de terminal abierta, que simplemente es como lo tengáis. Voy a poner CLS para borrar y que lo veáis más arriba. Vale, para crear un proyecto de Vue tenemos que poner Vue, Create y el nombre del proyecto. Pero como en este caso vamos a instalarlo en esta carpeta, voy a poner punto. Esto quiere decir que se va a instalar el proyecto en la carpeta. Si no, aquí en vez de punto ponéis el nombre del proyecto y se os creará esa carpeta. Nos va a preguntar ahora, si carga, nos va a preguntar si efectivamente queremos que se instale en esta carpeta. Sí. Yes. ¿Qué vamos a utilizar? Vue 3, que es la última versión. Y es la que os recomiendo. Entonces, cuando busquéis la documentación, os recomiendo que busquéis Vue 3, pero es muy parecida a la de Vue 2. Vamos, o sea, no es de problema. No hay tanto cambio. Lo que acabamos de seleccionar es para que se nos cree un proyecto normal de Vue 3. Y mientras se instala, os voy a explicar rápidamente lo que nos queda de diapositivas. Vale, hoy en día hay 3 frameworks web importantes, así digamos. Hay más, pero los importantes son 3. Son Angular, React, Vue. Rápidamente, sin meterme en ningún meollo, os recomiendo o React o Vue. Porque Angular es para proyectos mucho más grandes. Entonces, ¿qué tienen en común estos frameworks? Son de código abierto, open source. Tienen un CLI, que es lo que acabamos de ver con Vue. Es decir, con esto no nos hace falta configurar manualmente el proyecto. Nos lo hace por nosotros, no tenemos que hacer nada. Entonces, componentes. Tiene componentes, que esta es la parte seguramente más importante de los frameworks, que es que dividen el código en partes reutilizables. Y ahora veremos por qué son tan importantes en Vue. Transpilan código. Transforman el código moderno para que lo entienda el navegador. Es decir, tú programas en un código más moderno de JavaScript y luego esto se transpila a un código que entienda el navegador. Y están basados en lo que hemos instalado, en Node.js, el entorno de ejecución que nos permite utilizar NPM, donde instalaremos, bueno, ahora no vamos a instalar ninguna librería más, pero es donde tendríais lo que tendríais que utilizar para instalar todas esas librerías. Y os recomiendo que vayáis a NPM, la página de NPM, porque hay librerías que agilizan mucho todo el tema de la programación web y de backend también. Vamos a utilizar Vue porque yo considero, esto ya es opinión personal, aunque también la comparte mucha gente, la curva de aprendizaje de Vue es la más sencilla. Tiene un CDN, es decir, no hace falta instalarlo con el CLI, hay una manera de utilizarlo simplemente con el CDN, sin instalar los CDNPM, y eso aparece en la documentación de Vue. Los componentes son single file components, como veis a la derecha y como vais a ver ahora cuando vamos a programar. Tienen una etiqueta de template donde hay donde está el HTML, es decir, en el template se escribe el HTML, en la etiqueta script se escribe el JavaScript y el style se escribe, en la etiqueta style se escribe el CSS. Todo esto en un mismo archivo, es decir, tenemos
todo lo que necesita un componente en un mismo archivo, al contrario de otros frameworks. Es muy configurable, no nos hemos puesto a configurar, pero tú puedes poner Vue con TypeScript, Sass y Less, que son preprocesadores de CSS y mucho más. Tiene superpoderes, que esto también lo tienen otros frameworks, en este caso y en los demás también creo que comparte el nombre, que se llaman directivas, que las veremos, y interpolación. Lo que no vamos a ver es cómo se escribe prácticamente el JavaScript. Se puede escribir JavaScript en el HTML, pero esa parte no la vamos a ver. Vale, se acabó la presentación y seguramente ya esté todo instalado. Sí, pues una vez esté todo instalado os va a aparecer el npm run server, que npm run server es simplemente para iniciar el proyecto. Se compila todo el proyecto, ahora vais a ver, y va a aparecer lo que viene predeterminado, viene con Vue ya, o sea, ya lo veréis, pero no lo vamos a necesitar porque esto es lo que te viene de base cuando empiezas una aplicación en Vue, pero simplemente una pantalla de welcome, que la vamos a borrar. Entonces, ahora nos falta nada para ponernos a programar las interacciones, pero antes de nada voy a poner esto un poco más abajo ya que no lo vamos a necesitar, bueno, igual aquí. Entonces, vamos a preparar el proyecto para ya poder empezar con todo. ¿Qué necesitamos? Para empezar, borrar todo lo que no sea necesario. Por ejemplo, vámonos a la carpeta src. Vamos a la carpeta componentes. No os voy a explicar ni siquiera lo que tiene el Hello World. De todas formas, es muy básico, pero no lo vamos a utilizar. Y dentro de AppView, que esto es como el main AppView, para que os deis para que os hagáis una idea, esto básicamente es como el componente, porque esto es un componente, el componente de entrada de Vue, es decir, donde empieza la aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de template, que os recuerdo que es donde va el HTML, como podéis ver, borramos lo que hay dentro. Dentro del script, borramos el import, ya que hemos eliminado el hello world. Y lo mismo vamos a hacer dentro del objeto componente. Bien. Ahora nos lanza un error. ¿Por qué nos lanza un error? Porque necesita ver algo aquí. Si yo me pongo a escribir y digo hola UTAD, directamente se recarga la página y aparece. Entonces no tenemos que hacer nada más que yo tengo el guardado automático, si no tendréis que guardar lo que estáis haciendo. Vale, ahora os voy a pasar una carpeta de imágenes donde vais a tener que copiar las imágenes y ponerlas donde está la carpeta de assets, que es donde va todo el tema de imágenes. Y ahora vamos a rápidamente a escribir un poco de CSS. Bueno, antes os voy a enseñar, vamos a cerrar lo de instalación, ya que no lo necesitamos, y os voy a enseñar qué vamos a hacer. Y primero, después de que os enseñe esto, prepararemos todo para que quede todo así centrado, pero eso es un paso que no es necesario del todo, pero lo recomiendo para poder ir editando todo esto bien y que se vea bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la microinteracción más sencilla, pero es mejor que nada, yo sinceramente recomiendo añadirla antes de que no haya nada, y es simplemente se agranda y hay una sombra detrás. Es muy típica esta animación, esta microinteracción. Entonces, aquí aparte de eso vamos a aprender cómo con un mismo componente podemos crear todos los botones que queramos. He puesto 3, pero podemos crear todos los tipos de botones que queramos. Encima, todo unificado porque la animación es la misma para todos. El segundo ejemplo, un ejemplo un poquito más complicado, una animación un poquito más complicada, porque aquí vamos a ver qué son los keyframes, que nos dan muchas posibilidades. Y por último, una animación más sencilla, pero lo que viene a ser montar todo esto es un poco más complicado. Pero también yo creo que está muy bien porque no es un botón, es donde ponemos una contraseña como hola
1, 2, 3. Y con el ojito, al clicarlo, podemos ver la contraseña. Aquí he puesto un fondo un poco claro, pero esto es lo que está es en blanco y en negro, ¿no? Y aquí aprenderemos, esto es sencilla la animación, no vais a ver que es muy fácil, pero montar todo esto no es tan sencillo. Entonces, yo creo que son tres conceptos diferentes, aparte son individuales. Si no queréis hacer alguno o queréis hacerlos en desorden, también vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar el terreno. Entonces, eh, vamos a hacer una serie de cosas. Primero, vamos a crear, vamos a quitar el hola UTAD, vamos a crear un section, que es como un div. Quien sepa que es un div, pues es un tipo de div, básicamente es totalmente igual, o prácticamente igual, donde vamos a poner una clase. Aquí es donde va a ver nuestro primer ejemplo. Y va a ser el de buttons, donde visteis los tres botones. Buttons. Vale. Vamos a quitar todo lo de aquí. Me voy a poner a escribir un poco de código, que si queréis vais copiando a la vez. Y luego os explico un poco. Este, por cierto, es el div. Esto está referenciando al div que selecciona todo lo que hay dentro del template, es decir, es el elemento padre. Vamos a empezar a programar un par de cosas. Ya antes de empezar, también, que siempre se me olvida, me gusta setear, y si no hacéis esto ya veréis por qué me gusta hacer esto, porque en la mayoría de navegadores hay un margen por defecto y a mí no me gusta tenerlo, así que vamos a tener con todo, porque el asterisco referencia a todo. Y un padding también por defecto hay, así que vamos a ponerlo a 0, los dos. Vale, eso es lo único que había que hacer aquí. Vamos a empezar a escribir un poco de código y ahora os digo qué hace. Vale, con esto que vamos a hacer aquí, vamos a centrar las cosas que va a haber dentro del app, del hashtag app. Ahora os explico un poco más. Dudando entre ítems y antes, pero es ítems. Center. Bien. Y por último, justify content, space around. Vale, ¿qué va a hacer esto? Lo que va a hacer esto, que por cierto os voy a poner un background que luego no vamos a utilizar para que veáis qué es lo que ha pasado. Hemos hecho esto. Esto lo que hace es ponerte te ensancha el div el 100% del ancho de la pantalla. Y aquí en el Heize he elegido un 80% porque no quiero que se me peguen las cosas abajo. Pero podéis poner un 100%, eso da igual. Con esto hemos centrado las cosas para que queden de esta manera. Es decir, estamos centrando estos elementos de aquí, el primer elemento que son los tres botones, el botón y el input field. Bien, es lo único que hemos hecho. Ahora con esto va a estar todo más centrado. Vamos a borrar el color porque no hace falta. Vale. Hemos puesto aquí un section que al final no he dicho nada, pero este section lo que vamos a hacer es también poner una serie de reglas para que los botones se queden, en este caso, repartidos a partes iguales. Ahora vais a ver cómo. Voy a empezar a poner un poco de CSS, que si queréis copiáis. Si me queréis seguir. Uy. Bueno. Vale. W, si me equivoco.
Vamos a poner un poco de margen, pero solo va a ser margin top, porque no necesitamos nada más. A mí me gusta de 20 píxeles, por ejemplo. Me callo porque si no, sí que no programo. Ya bastante porque tengo que estar aquí pensando todo. Entonces, lo único que tengo apuntado son unos valores de los tamaños que ya veréis, que si no es imposible, me pongo aquí a probar. Pero de todas formas, si hay algo que pongo yo que no se encaja en vuestro navegador, lo ajustáis, aunque raro me parecería. Vale, con esto, que ahora mismo no vais a ver nada, ¿por qué no vais a ver nada aquí? Aparte que no tiene background, pero si pusiésemos el background a red otra vez, tampoco veríamos nada. ¿Por qué? Porque solo se vería si pusiésemos un height, pero no lo vamos a poner, o sea, solo os voy a enseñar ahora, de 200 píxeles, para que veáis un poco. ¡Pum! ¿Por qué no lo voy a poner? Porque lo que va a estar dentro de este div, que va a ser un componente, va a tomar, es decir, este div de aquí de buttons va a heredar el tamaño del hijo, que es lo que queremos al final, porque si no hay que centrar más cosas y siempre recomiendo que herede cuando puede. Eso ya según vayáis viendo, pero por ahora sí. Vale, lo último que hay que hacer, os lo prometo y ya empezamos, esto es una tontería, pero yo lo recomiendo, es ir a Google Fonts y coger la fuente que más os guste. A mí, la de Roboto, bueno, pues la verdad es que la utilizo bastante para el tema de botones y tal, porque yo creo que queda bastante bien. ¿Qué es lo que vamos a coger de aquí? Pues nos tenemos que ir aquí abajo y coger, por ejemplo, la fina, yo siempre cojo dos, la fina y la regular, que es 400. Y ya os tenéis que ir al import de CSS, porque también lo podéis importar aquí, pero recomiendo CSS. Cogemos lo que está dentro de Style, copiamos, creo que lo he copiado, y por último, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo justo arriba del todo. Bueno, no hace falta que sea arriba del todo, pero siempre se suele poner arriba del todo. Y ya lo tenemos importado. Ya podríamos utilizar la fuente Roboto. Podéis elegir pues, la fuente que más os guste. Entonces, ¿qué pasa? Que si elegís otra fuente, los botones van a quedar más grandes, más pequeños de otra manera, claro. Pero bueno, eso tampoco va a cambiar mucho. Vale. Vamos a crear nuestro primer componente que va a ir aquí. Y el primer componente lo podéis llamar como queráis. Hay que darle New File, que es lo que he hecho, simplemente clicar en la carpeta y he dado New File. Y yo le voy a llamar simple... venga, simple button.view. Y que ya he entrado dentro. ¿Qué tiene un componente? Como os he dicho antes, pues un template. Vamos a ahorrar los divs. Tiene un template, un script, donde va el JavaScript. Ya de paso que estamos aquí, vamos a poner la etiqueta name, no es una etiqueta, es una propiedad. Name, que siempre tiene que ser el nombre del componente. Simple button. Vale. Y por último, nos falta el style, que lo vamos a poner de una manera diferente. A ver, no sé, estoy... No me está recomendando lo que quiero, creo. Aquí, vale. Vamos a poner esto. Es importante el scope, porque el scope lo que hace, básicamente, es que este CSS solo se aplique dentro del componente, es decir, a las etiquetas que pondremos dentro del template. Todo lo demás, en cambio, por ejemplo, en el AppView no tenemos eso puesto, así que lo que pongamos aquí va a afectar a todos los demás componentes también.
Pero es muy útil poner el scope cuando creas un componente aislado. Vale. ¿Qué va a haber dentro de el template? Solo va a haber una etiqueta, que va a ser una tag A, que en el href, pues en el caso de que estuvieseis programando algo, pues pondríais dónde se dirigiría, pero vamos a poner un hashtag, que así no se dirige a ningún lado, y ya empieza temas de componentes. Hablé antes de la interpolación. Esto que vais a ver ahora es dos conceptos. La interpolación, que es esto, que conecta lo que vayamos a poner aquí con el template, es decir, con el HTML. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Cuando pasamos parámetros a un componente, esto se conoce como props. La verdad es que se conoce como props en todos los frameworks. Entonces, un prop puede ser dos cosas en Vue. Puede ser un array o puede ser un objeto. Yo lo voy a hacer como objeto porque es como recomiendo que se haga, ya que luego, perdón, ahora explico, ya que luego va a ser mucho más claro a la hora de ver qué es cada prop. Entonces, hemos puesto name aquí. Ahora necesitamos crear un prop que sea name, es decir, algo que se le vaya a pasar a este componente, ya veremos cómo, que sea name. Entonces ponemos name, estamos definiendo un prop, type, type of no, type string, eso es que es de tipo string, porque aquí vamos a pasar dentro de lo que hay en la etiqueta A, va a ser el texto que luego podremos clicar. Entonces, de tipo string, required, esto es algo que no es necesario, pero yo siempre lo pongo, diciendo que siempre es true, que queremos que haya un texto, y en el caso de que no pasen texto, que tampoco se raye Vue, entonces vamos a poner lo que queramos, pues button, y así se queda. Vale, con esto ya podemos hacer un poco de magia de Vue. Fijaos que aún no hemos hecho nada muy difícil. Entonces, que para hacer esta magia hay que importar el proyecto en la etiqueta script. Import. Eso es como se importa un componente. Import el nombre del componente, simple button, from, y ahora, ¿dónde está situado? Pues está situado donde estamos, cuando ponemos punto barras donde estamos, dentro de la carpeta componentes, y se llama simple button, no hace falta poner el punto view. Os recuerdo que los componentes siempre acaban por punto view. Si no lo pones el punto view, no va a reconocerlo como un componente. Y vamos a añadir aquí, dentro del export default, un components con el nombre que hemos importado. Ahora solo nos falta utilizarlo. Nos está dando un error porque lo estamos importando, pero no lo estamos utilizando. ¿Cómo lo utilizamos? Nos situamos dentro de la etiqueta y hay dos maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a poner simple button y es como una etiqueta de HTML, si os fijáis. Ponéis el nombre como si fuera dentro de una etiqueta de HTML. Lo cerráis y ahora, si abrimos, por cierto, le voy a quitar el color rojo que nos está molestando. Quitáis el botón, no hacía falta aquí poner un background, al menos en este ejemplo. Y si os fijáis está todo centrado. Ahora según vaya añadiendo cosas se irá repartiendo todo equitativamente. Eso es lo bueno del Space Drivenly y del Space Around, que funcionan un poco diferente, pero vamos, es prácticamente lo mismo. Reparten el espacio. Bien. Si os fijáis pone button, que es lo que hemos puesto por defecto. Si nosotros nos vamos a simple button, sé que estoy yendo muy lento, pero por si acaso, hemos puesto button por defecto. ¿Cómo pasamos un parámetro, es decir, el nombre que queramos? Nos vamos aquí, recordar que se llama name,
el prop y le pasamos el prop simplemente poniendo name, como si fuera, obviamente como si estuviéramos poniendo class, como si estuviéramos poniendo una etiqueta, no una etiqueta sino un atributo de HTML. Entonces, name y el nombre que queramos. Hay maneras de linkar este nombre al JavaScript, que tiene más sentido en ciertas ocasiones. Pero por ahora vamos a hacerlo así. Luego, si queréis, mirar la documentación y ya lo hacéis pasándolo por JavaScript. Entonces, vamos a ponerle un nombre. Pues el nombre send, ¿no? Porque este va a ser un botón de enviar. Y ahora vamos a crear otro. Es tan fácil como copiar esto, pegar, copiar y pegar. Y poner send, accept y cancel. Y ahí los tenéis. Ya tenemos 3 botones. También le podéis pasar a dónde van a ir para hacerlo más dinámico. Esto de aquí también se puede pasar. Un prop que referencia al href. Pero bueno, estamos haciéndolo de manera sencilla. Vale, vamos a empezar ahora a editarlo. Viene un poco de CSS. Primero vamos a editar el A, porque si os fijáis el A tiene no parece un botón, pues tiene lo típico de un link con la rayita abajo y todo, así que vamos a quitar todo esto, vamos a limpiarlo, vamos a ponerle un padding y ahora va a aparecer más un botón. Entonces, A, directamente podemos referenciar a A gracias al scope. Si no tenéis el scope, no recomiendo referenciar directamente a A, que es esto de aquí arriba. Bien, A. Vamos a poner color, que es el color de la letra en blanco. Ahora mismo si miráis, pues no veréis nada, pero luego vamos a poner un fondo diferente. Vamos a poner la fuente que hemos dicho antes de Roboto. Font family. Bueno, sabes que casi que lo voy a hacer. Bueno, mira, cerro la página. Cerro la página, pero bueno, se podía hacer desde ahí. Entonces simplemente tengo que escribir Roboto. Sans serif y luego elegir entre 400 que es regular o de 300 que voy a poner regular, por lo tanto hay que poner font weight de 400, text align center, es decir, para que se centre la etiqueta, que se centre el texto. Luego aquí viene el padding, que el padding de arriba y abajo, top y bottom, es 1em. Es decir, m es una medida que utilizo yo mucho y que lo utiliza mucha gente, que va en relación al texto. Se suele utilizar mucho. Si no, podéis utilizar píxeles, pero yo voy a utilizar esto por ahora. También utilizaré píxeles, pero para cosas más precisas. Entonces, text, decoration, none. Esto lo que hace es quitar la línea de abajo. Ahora veréis que ya no tendrá línea. Border radius de 10 píxeles. Esto hace que las esquinas sean redondeadas. Y con esto y un color, que vamos a ponerle un color que este sí que tengo apuntado porque yo con colores soy malísimo. Background. El hashtag para poner el código en hex 1462FF, creo que es. Si no me he equivocado. Sí, es un azul. Bien, ahora ¿qué pasa? Que no tiene sentido que el send, el accept y el cancel sean del mismo color. Vamos a introducir el tema de cómo elegir con otro prop los colores del botón. Y luego, por último, haremos la animación. Vale. Para eso, ¿qué necesitamos? Otro prop. Y esta vez no vamos a utilizar interpolación. Ya veréis cómo lo utilizamos. Hay que escribir un poquito de JavaScript. Para poner otro prop, nos ponemos dentro del prop y le damos coma, name. O sea, name, el anterior, coma, y le vamos a llamar color. Que es el color. Vale, de type también va a ser un string.
de required, vamos a poner la true también. Y si no eligen color, el default, vamos a poner color. No color, blue. Color no es ningún color. Blue, que es el que ya tenemos puesto. Pero vamos a tener que cambiar unas cosillas, como vamos primero antes de cambiar nada, vamos a hacer un validador. Esto es relativamente importante porque igual esto lo podéis saltar, pero yo siempre lo pongo. Es para validar, no sé qué he hecho mal. Ah, validador, que he puesto. Claro, que lo pongo en español, pero aún así, vale. No hace, en realidad el nombre creo que puede ser cualquier cosa. Validator function y le pasamos un valor. Cuando ponemos value, lo que le pasemos aquí se refiere a lo que obtiene el color. O sea, el valor que se le va a pasar al prop. Vale. Aquí un poquito de JavaScript. Vamos a poner los colores blue, que es los que ya teníamos. Green, claro, estoy recordando los que tengo apuntados ahí abajo. Green y red. Bien. Y ahora, esto es un array. Devuelve un array. Bueno, no devuelve un array, devuelve lo que es el array, viendo con index of si el value está en este array, y no devuelve -1. Es decir, si existe, me explico, si existe el color que le van a pasar aquí, es decir, que luego utilizaremos aquí, no devolverá -1, por lo tanto devolverá true. Si devuelve -1 es que no existe el color. Me refiero a index of, la función index of. Si devuelve -1, es que no existe ese color. Vale. Vamos a hacer una función, antes de enlazarlo al HTML, una función que va a ser, estoy poniéndome dentro de aquí, pero tengo que ponerme fuera del props. Fuera del props, mucha llave, coma, computed, igual aquí, computed. Vamos a poner la función llamada color class, que devuelve la clase de CSS respecto al color que hayamos elegido en el prop. ¿Para qué no vamos a pasar ningún parámetro? Directamente la función, y vamos a poner un if. Esto es JavaScript súper básico. Si ponemos el this, nos referenciamos a las props, es decir, estamos utilizando this color igual a red, y lo probamos si es igual a red. Pues vamos a crear luego una clase, pero vamos a devolverla primero. Una clase, cuando digo clase, es clase de CSS. Red class, vamos a poner red class, luego un else if this color igual, 3 iguales siempre en JavaScript. Green, pues que vamos a devolver, pues return red class, no red class, no, green class. Y por último else. ¿Por qué pongo else y no un else if? Porque esto lo ha validado previamente el validador, y de eso también nos salvamos. Return blue class, porque esa va a ser la única que nos falta. Vale, cosa que me gusta hacer y no estoy haciendo, no sé por qué, que es poner las comas después de todo. Ya que he puesto aquí una coma, pues vamos a poner coma, punto y coma. Vale.
Aquí, evidentemente, como es un objeto, hay que poner comas, no puntos y comas. Vale, ¿cómo enlazamos estas tres clases? Mediante la función. Directamente hay una cosa en Vue que se llaman, clases dinámicas, que siempre pones class. Uy, que me he cargado algo. Class. Y ahora tenemos que ponerle dentro de Computed Property, de las Computed Properties, que no os voy a explicar lo que es, pero es básicamente una función. A veces se utilizan methods y a veces Computed Property. No me voy a poner en detalle, pero sobre todo cuando hay que enlazar cosas de este estilo, se utilizan Computed Properties. Esto ya es más tema de Vue. Vale, con esto, ¿y ahora qué nos falta hacer? Pues poner un red class, green class y blue class con su color respectivo. Vamos a borrar color porque ya no tiene color la tag. Y vamos a poner, pues eso, lo que he dicho, punto red, porque poniendo el punto es una clase. Punto red class. Sí, estoy explicando muchas cosas, pero es por si acaso. No sé qué CSS os dan, si os dan alguna asignatura de CSS. DA, esto es el color rojo, sí, pues DA3012. Yo lo repito, yo voy a hacer varios ejemplos, ya quien quiera, esto igual lo subo a YouTube, no sé qué haré con ello, y ya quien quiera, en casa, si no hay en clase, pues os lo miráis, si os interesa algún ejemplo más que otro, ya, o decide el profesor que os tenéis que mirar. Vale. 8.7, estos estamos viendo en verde, 8.7, BD 13. Y sí, es verde, lo confirma Blue, joder, si, perdón la palabrota, a ver si esto de hablar y escribir, madre mía. Vale. Y nos queda, es que no sé qué estoy escribiendo, y nos queda 1462 FF, que es la que teníamos antes. No lo hubiera borrado. Vale. Con esto en teoría ya tenemos, no tenemos colores. Ahora os enseño lo que tenemos que hacer para tener colores. Y por último añadimos la microinteracción. Aquí en este ejemplo va menos de microinteracción y más de saber cómo crearlo todo, montarlo todo. Pero bueno, básicamente. Name. Tenemos que poner, como hemos puesto una propiedad color, pues ponemos color igual y hay que elegir entre los que ya tenemos. Vamos a poner que el botón que pone send sea blue, como creo que he puesto antes. El color que sea accept, creo que es green, tiene más sentido. Y por último, el color del cancel va a ser red. Y ahora sí, ¿qué es lo que falta? Esto es lo más fácil. Pero bueno, ya llegados aquí a este punto, por fin, vamos a añadir una cosa que es súper sencilla, pero que yo creo que aporta bastante a la interfaz, ¿no? Que es una pequeña microinteracción. Cuando pases por encima del tag, eso es lo que está diciendo el hover, vamos a poner una sombra primero. Estos dos primeros estos valores ya los tengo apuntados. Estos dos primeros que acabo de escribir son como el eje X e Y de la sombra, si no experimentar con ellos. Y este último es, me sale en inglés, pero en español. Cuando no que se transparenta, sino que se difumina, exactamente. Difumina. Y por último, ahora el transparente, porque recomiendo que una sombra esté difuminada y sea transparente. Como es aquí el 75, esto es un color, RGBA, la A indica que es 134, voy súper lento, pero bueno. Y 0,3.
Con esto hemos conseguido un color así como morado, que podéis ponerlo negro. Y el 0,3 indica que va a estar a 0,3 de opacidad. ¿Ves? Aquí está la sombra. Y ahora vamos a añadir la propiedad transform. Este ya es... A mí me gusta ponerla. Yo creo que lo gana un poco el botón. Si con esto, con 0, esto es simplemente que se agranda un 5%. Y ahora, ¿qué me falta hacer? Ah, ya sé que me falta hacer. Una vez creado el hover, si quieres que vaya fluido y no como estáis viendo, eh, pues lo que hay que hacer es poner una transición. Que ya os expliqué en la introducción que es una transición. All 0,3 segundos is in barra out. Con el is in is out, que no lo he explicado, aparte de que esto es 0,3 segundos, lo que os he dicho, las animaciones duran entre 0,3 segundos o medio segundo, 0,5. Esto coge todas las animaciones respecto a este botón, respecto a este A tag, y el is in is out simplemente hace que la animación vaya más rápido, no, más lento al principio, más rápido en el medio y más lento al final. Queda mejor, como estáis viendo. Vale, pues con esto hemos acabado el primer ejemplo. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo, que es este aquí, donde vamos a utilizar keyframes. Vamos a ver si consigo ir un poco más rápido, explicaré lo nuevo y bueno, lo de un poco más rápido no está prometido, porque programar y hablar no es lo mío. Entonces, vamos a hacer esta animación de aquí, como he dicho, con keyframes. ¿Cómo se hace todo esto? Vamos a cerrar el Simple Button, ya no lo queremos. Estamos en el App View. En el App View vamos a crear otro section que tenga la misma clase, buttons. Bien. Creemos el componente. Nos vamos a componentes, new file, y vamos a llamarle, como es de keyframe button.view. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hemos hecho antes, poner una etiqueta template, poner una etiqueta script, vamos a poner el name de keyframe, el nombre de nuestro componente, button, y por último ya lo preparamos la etiqueta style. Si queréis autocompletado tenéis que descargaros una extensión de aquí que se llama Video Snippets, creo. Vale, vamos a preparar el HTML primero. ¿Qué tenemos? Tenemos que tener un primer div, como tengo yo aquí, con class wrapper. Este va a ser el que envuelva los demás elementos. Otro div con class button. Y dentro de esto vamos a tener, como tenemos aquí una imagen y un texto, pues vamos a poner una imagen y un texto. Imagen, con la arroba referenciamos a assets, justo aquí, o sea, perdón, a src, valor de src, y nosotros queremos ir a utad logo. Entonces tenemos que poner la arroba para src, assets, barra, utad, eso, utad-logo. Punto .png hay que poner. Pues ya tenemos la imagen. Y esto por temas de accesibilidad, para que la lea, para que navegue alguien ciego, imagínate, hay que poner una descripción, utad logo. Y como hemos dicho, un texto, que va a ser utad web. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Creo que ya está todo listo. Ahora nos vamos
Vamos a importarlo para que veáis cómo se ve, pero se va a ver como un churro. Entonces, cerramos la carpeta de assets, nos vamos a la view e importamos como hemos importado antes. Key frame button from y donde está situado. En componentes, keyframe button sin el punto view. Lo añadimos. Si os fijáis aquí os va diciendo y os habéis dado cuenta si ha compilado bien o no. Entonces, keyframe button, aquí en componentes, nos vamos al section y ponemos, como hemos hecho antes, una etiqueta HTML. Como si fuera una etiqueta HTML. Keyframe button. Y cerramos la etiqueta. Vale, aquí, si os fijáis, nos ha dicho compile successfully. Por lo tanto, nos vamos a donde estábamos y aquí es el resultado. O sea, no se parece nada a lo que vamos a hacer. Pero ahora veréis cómo con poco código se transforma. Keyframe button. Nos vamos al componente. Bien. Para el wrapper, simplemente vamos a poner display flex para que esto nos ayudará a que todo esté contenido y centrado. Esto posiblemente se pueda sustituir por algo un poco más sencillo. Bueno, la verdad es que es bastante sencillo, pero igual tenéis que probar porque yo creo que igual no hace falta. Yo creo que igual no funcionaría. Yo siempre lo pongo. Yo pongo un wrapper donde se centra todo si es necesario. Vale, aquí voy a escribir un poco de código en button, que recuerdo que button es este de aquí arriba. Vamos a escribir cómo deben estar estos elementos. Voy a empezar a escribir un poco porque creo que esto es un poco largo y ahora os comento. Eh, 400, que esto setea a regular, font size, one. Vale, esto lo tengo aquí apuntado, que va a ser lo que va a ocupar de ancho y de largo. Esto hay que ir probando porque es difícil saber cuánto son 3,5 m. El color, que este es el color del logo de UTAD, que es 0065 EF. Border radius, como en el anterior ejemplo, también de 10 píxeles. Me gusta poner las cantidades así que son justitas en píxeles. Vamos a hacer que todo lo que esté dentro esté centrado con display flex. Align items center, para que esté centrado. Y para que se distribuyan equitativamente, el justify content space evenly. Vale, border. Vamos a ponerle un borde. El borde que vemos aquí. Este borde que rodea al div, ¿no? Porque al botón. El borde, para poner un borde hay que poner solid, que indica que es una línea. Los píxeles que quieres que ocupe la línea, yo pongo siempre entre 1, 2 o 3. Si no parece que es una línea muy gorda. Y luego esto va a ser el mismo color que... Voy a poner el color al final. Va a ser el mismo color que teníamos antes. Vale. Y por último, creo, si no hemos saltado nada, cursor pointer, que esto al final lo que va a hacer es que, si os fijáis, la manita aparezca, para que parezca un botón. Porque si os fijáis, esto está hecho con divs y no con ningún a tag ni un button.
Luego tenéis que programar programáticamente, pues ya sabéis, poner... eh, ahora os enseñaré al final cómo os haría y, vamos, es muy sencillo. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar directamente la imagen para que lo veamos bien. A ver, un momento. Sí, voy a poner la imagen primero y luego el texto, aunque daría igual. Vamos a poner que la imagen se reduzca a 2em. Ahora veréis que lo tengo ahí apuntado para que se reduzca y vamos a poner auto. Auto. ¿Por qué? Porque si ponéis un width y un height, seguramente se os estire, se os alargue la imagen. Vamos a poner también vamos a poner realmente un border radius. Para que sea un círculo la imagen, hay que poner que el border radius sea al 50%. Y también vamos a ponerle un border. Como os he dicho antes, solis de 2 píxeles también. Y en este caso white, así que no lo vamos a ver hasta que suceda la microinteracción. Y vale, voy a setear dos cosas. Por último, en la imagen y también en el texto, que es el index, z-index, que eso hace que, como vamos a poner un elemento encima, con el after, que ahora veréis, hay que ponerle que esté, por así decir, más cerca, es decir, a ver, a ver si me explico, que esté sobre los demás elementos, ¿no? Queremos que se vea el texto y la imagen. Y lo mismo con el texto. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, primero vamos a ver el resultado. Se parece mucho, ¿eh? Eh, ¿qué es lo que falta? Que suceda la animación. Así que ahora nos vamos a poner de lleno con la animación. Y para aquí hay que escribir un poquito. Vamos a ponernos debajo de el button. ¿Y qué queremos que pase? Vamos a ir analizando. ¿Qué queremos que pase? Que el texto se vuelva blanco. Venga, pues vamos a ponernos. Ahora volvemos a donde estamos, aquí. Vamos a ponernos en button y vamos a hacer un hover. ¿Qué va a pasar cuando esté con hover? Pues lo que va a pasar es que el color del texto, sea blanco. Y nada más, yo creo. ¿Ves? Se pone en blanco. Y ahora ya vamos con el tema de la animación. Para ello vamos a utilizar el pseudoelemento que se pone con dos puntos y el after. Podría haber utilizado el before también, pero voy a utilizar el after. Para empezar hay que setear el after con un content. Primero vamos a hacer que el after no esté, para así decir, si no te vamos a setearlo, pero no va a aparecer. Y en vez de position relative es position absolute aquí. Position absolute, es decir, va a estar por encima de todos los demás elementos y lo vamos a poder mover más a nuestro gusto. Pero luego el absolute tiene sus complicaciones. En el siguiente ejemplo veremos cómo solucionarlas, pero aquí no vamos a tener complicaciones. Y por último, el display block, que básicamente nos va a facilitar posicionar el absolute. Siempre se pone en este tipo de ejemplos. Entonces, por último, ahora viene la parte de la animación. Vamos a ver, esto ya se empieza a alargar. Button, porque ¿a qué me refiero con alargar? Que esto hay que poner button, dos puntos, hover, es decir, que cuando estén en hover del after, va a pasar varias cosas. Vamos a setear primero el resultado final.
y luego vamos a hacer la animación. Width 12 em. Si os fijáis, 12 em es lo mismo que el width que tenemos aquí de 12 em. Height, lo tengo apuntado, bueno, el mismo de antes, 3,5. Y una vez estamos posicionando el elemento por encima, con el absolute que he comentado antes. El background creo que es el mismo que este, ahora veremos, pero sí. El mismo background con el color de UTAD. Border radius, tenemos que igualar el border radius, o sea que 10 píxeles también. Si hay algo que no encaja ahora lo veremos, porque igual hay algo que no me está encajando, pero hay que poner exactamente lo mismo que tenemos en el botón. Estamos como recubriendo. Border, perdón. ¿Está bien? Solid, otra vez, 2 píxeles. No, ya estoy haciendo 0065, el mismo color, parece el mismo color que antes, el que teníamos ahí antes. Y por último, vale, por último vamos a hacer la animación. Yo creo que ya no queda nada. ¿Ves? Recubre. ¿Qué falta? La animación. Falta qué va a pasar antes de que esté en este estado final. Pero si os fijáis, lo hemos recubierto perfectamente. Que yo creía que el border radius había que poner menos, pero porque me sonaba. Bien, ¿cómo vamos a hacer una animación? Ahora por fin viene el tema de animación, que vamos a hacer una súper sencilla, pero vais a ver cómo se utilizan los keyframes. Que le vamos a llamar circle porque al principio tiene una forma así como de círculo y luego se expande. Dentro de los keyframes, que son como cada paso que hay hasta finalizar la animación desde el principio al final, vamos a poner, podemos poner los porcentajes que queramos, pero yo voy a poner el 0%, que ese siempre se pone, o eso es lo que creo yo, donde va a aparecer un círculo con un EM y un EM de altura y anchura. Va a ser un círculo que, como va a durar muy poca animación, ahora luego la ponemos lenta. Vamos a poner un border radius, porque recordad que para hacer un círculo hay que poner border radius 50%. Bien. Y vamos a poner directamente el 25%. Igual y no sale todo, igual no va a salir igual como lo que habéis visto, pero por ahí andan las cosas. Estoy poniendo un 3,5 EM y un height de 3,5 EM porque es la altura. Es decir, estoy rellenando todo como en un círculo. Y por último hay que seguir poniendo, bueno, vamos a poner, en vez de, va a ir ya transformándose. Va a pasar de un círculo a algo que se parece a un círculo. Como que tiene los bordes redondeados, un cuadrado redondeado. Y por último ya vamos a pasar directamente al último keyframe, o sea, es decir, al último paso del keyframe, que ya es el 100%. Ese es el último. Bien, ¿qué vamos a poner aquí? Pues directamente vamos a poner el resultado final va a ser esto. Al final va a quedar como el botón, ¿no? Va a cubrir todo el botón. Pues, por lo tanto hay que poner esto.
Y el border radius, si os fijáis, estoy copiando y pegando, el border radius del propio botón, de cómo sería el resultado final. Es decir, esta posición. Bien, ¿cómo enlazamos este keyframe a o sea, cómo seteamos la animación? Pues nos vamos al after, que recuerdo que el after es como un elemento que está por encima, que es el azul, lo que vemos en azul, y hay que poner animation, animation circle, o sea, círculo, estamos enlazando con esto, si os fijáis. Lo que va a durar un segundo, en teoría debería durar menos, pero bueno, para este tipo de animaciones no pasa nada porque dure un poco más. Aunque verla una vez, dos veces, tres, pero cuando está por toda la página se recomienda que vaya un poco más rápido la animación. Y con esto ya tendríamos, os dejo ver, con esto ya tendríamos seteado el botón y ya tenemos la animación. Vale. ¿Qué podríamos hacer para que este botón nos llevase, o sea, realizase una acción? Pues programáticamente, ya os explico cómo se hace en Vue, por si utilizáis Vue. Nos vamos directamente aquí y ponemos arroba, aquí no, aquí dentro y ponemos arroba click. Y vamos a poner el nombre de la función al que queramos llamar. Pues esta función se va a llamar test. Bueno, no es el mejor nombre, simplemente porque vamos a testear. ¿Qué tenemos que hacer para ejecutar esto cuando se hace clic en el botón? Muy fácil, simplemente tenemos que poner el objeto methods y aquí escribimos nuestras funciones normal. En este caso tenemos que referenciar la función test y ya lo último que explico de este ejemplo, vamos a poner, o sea, aquí podéis hacer lo que queráis. Ahora no me acuerdo cómo, por ejemplo, te dirigías a una, era window, bueno, voy a intentarlo. No lo voy a intentar porque es window algo y pones la, no voy a poner a buscar ahora para dirigirse a una página web, pero es un ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer para ver si esto está funcionando en un console log de toda la vida? Esto nos aparecerá en consola. Y aquí ponemos hola. Bien, ponemos el punto y coma. Se puede escribir con o sin punto y coma. Nos vamos aquí. Abrimos el... Uy, esto no es. Esto, la consola. Y si clicamos aquí, hola. Es decir, con esto programáticamente hemos hecho un clic sin necesidad de poner ningún botón ni una tag A. Vale. Vamos a pasar al último y tercer ejemplo. Así que directamente, bueno, ya os lo he enseñado, así que aquí hay un poco más de montaje, como os he dicho, porque si os fijáis, tenemos el ojito que ya es una imagen y hay que centrarlo, y hay un div con after también por encima, donde nos enseña la contraseña. Y es un poco más difícil de montar, pero ahora veréis cómo se hace. Si os fijáis, otra cosa que hay que tener en cuenta es que cambia el color del candado. Ahora veréis cómo se hace. Vale, pues pasemos ya definitivamente al último ejemplo. Este es el más largo y yo creo que al final es el más chulo porque no es un botón y aún así está utilizando una microinteracción para hacer algo útil, que es descubrir una contraseña. Entonces, pasemos directamente al código. Cerramos el keyframe button. Estamos ahora en el app view y vamos a crear un section. En el section vamos a ponerle un class. Esta vez diferente, que va a ser password.
Nos vamos abajo. Al final password va a ser lo mismo que button, así que vamos a copiarlo. Y voy a quitarle, voy a poner ahí espacio y cambiamos el nombre a password. Lo único que vamos a cambiar es el color de fondo, es decir, el background. Vamos a poner cualquier cosa, por empezar, y lo voy a cambiar así manualmente, porque nos da igual qué fondo tenga. Vamos a poner uno morado, pues por algún lado aquí. Y esto da igual el color que pongáis, simplemente para que se vea bien, porque vamos a utilizar el color blanco también, y necesitamos que se vea bien. Vamos directamente a crear un nuevo componente. New file. Y vamos a llamarlo password field.view. Hacemos lo de siempre, ponemos template, script y style con scope para el HTML, JavaScript y CSS, ponemos el nombre. Ya sabéis que este ejemplo, me refiero, os podéis saltar cualquiera, son independientes. Bien, en el nombre hay que poner password field y nos vamos a lanzar a hacer la estructura HTML, que la tengo apuntada porque es un poco complicada, pero os la voy explicando. Hay que poner un div con class input container container, que es como el wrapper que hemos visto en el anterior ejemplo, es decir, para englobar todo lo demás. Hacer un div que va a ser con class visible. Esta va a ser la parte visible, la parte... Venga, voy a poner un poco la estructura. Div visible y luego otro que va a ser un div de class... de class hidden. Esta va a ser la parte no visible. ¿A qué me refiero con esto? A esto. Esta es la parte no visible, hidden, y esta es la parte visible. Bien. ¿Qué hay que poner aquí dentro? Pues voy a explicaros una cosa antes de nada para que veáis que esto no es un único elemento, que está todo junto. Esto es varias cosas juntas. Si abrimos el editor y clicamos aquí, estos errores son no porque no está conectado. Es decir, no tengo levantado esta página web. Bien, pues aquí está el primer elemento, segundo elemento y tercer elemento. Y lo mismo pasa con esto. Es decir, aquí hay un primer elemento, segundo elemento y tercer elemento. O sea, ahora veréis la estructura, pero básicamente es eso. Bien. Entonces, en la parte visible, que es la parte blanca, cuando se descubre, ¿qué hay? Una imagen con el candado. El candado está aquí, va a ser el candado negro. ¿Dónde está Black Lock? Aquí. Entonces, como siempre, esto para la SRC, assets y directamente Black Lock. Aquí vamos a poner Black Lock, una etiqueta de accesibilidad, no va a interferir en el código. Y también vamos a ponerle la clase con el mismo nombre. La clase con Black, es decir, con el nombre Black Lock. Bien. Ahora vamos a poner un div que va a estar ocupando lo que ocuparía el input field, pero en la parte blanca. Ahora luego os enseño a qué me refiero específicamente. Que esto va a ser con class input show. Dentro va a haber un
va a haber una etiqueta con la password, pero para empezar solo vamos a poner hola. Luego veremos cómo enlazar la contraseña. Y por último, hay que poner otro div con class iContainer front. Este va a ser lo que contenga el ojito del front. Y vamos a poner, obviamente, la imagen del ojito. Pues lo mismo que antes. Arroba assets y luego open eye, porque se llama open eye, lo tenemos ahí. Open eye. En el alt os recomiendo siempre proponer algo. Open eye. Y después de esto creo que hemos acabado con la parte de visible. Vamos a ir con la parte hidden, es decir, la parte de la contraseña. ¿Qué tiene la contraseña? Pues al final tiene prácticamente lo mismo, solo que en vez de un div que hemos puesto front, por cierto, no front, un div que hemos puesto aquí, esto va a ser lo mismo pero con un input. Bien, pues vamos a ello. Vamos a la parte hidden. Recuerdo que esta parte visible va a estar por encima de la parte hidden. ¿Y qué es lo que tenemos en hidden? Pues una imagen también, que es del candado. Pero esta vez el candado va a ser blanco y hay que referenciarlo con arroba assets white lock punto svg, que ya se me está olvidando antes, el svg. Punto SVG. Siempre hay que poner la terminación de cada cosa. Si no creo que ya no hay más imágenes, bien, pues hay que poner punto SVG. Sí, hay uno que también se me ha olvidado. Aquí. Punto SVG. Bien, recordad las imágenes con el punto SVG, PNG, lo que sea. Nos volvemos a Hidden, a donde está el AI. Entonces, aquí va a ser eh, esto no es el AI, a donde está el candado. Y en alt vamos a poner simplemente white lock. Y de class, pues también white lock. Que luego lo referenciaremos en el CSS. Y esto se me está quejando porque está junto. Vale. ¿Qué es lo que me queda aquí? Pues poner un input, que es donde va a estar escribiendo el usuario, con type password. Y también vamos a poner la clase input field. Y sí, no está bien. Y por último, un placeholder. El placeholder, voy a poner password, para quien no lo sepa, es esto de aquí. Cuando borramos todo esto, aparece password. Vale, nos queda un container que va a ser div class I container black. No, perdón, back. Que va a estar en la parte de atrás. Entonces tenemos el front, el container front y el back. No hay que poner nada dentro porque no hace falta poner ninguna imagen. La imagen va a estar por encima. Es decir, es como por aquí detrás está el contenedor y por encima tenemos la imagen. Bien, con esto ya hemos acabado. Vamos a ver qué es lo que pasa si pues eso, vamos a ver qué es lo que pasa si utilizamos este componente en AppView. Entonces nos vamos a AppView y hacemos un import del componente que se llama password field from
ponemos la dirección donde está situado, que es por, no sé por qué me recomienda este, pero password field, y como siempre, ponemos aquí password field. Vamos a ver qué pasa, pero ya os digo que va a ser un desastre, porque las imágenes son relativamente grandes. Y ponemos una etiqueta con el nombre del componente, password field. Y ya con esto seguramente aparezca algo, sí, ya veis, un desastre. Tenemos aquí todo lo que necesitamos, pero no está organizado. Para organizar todo esto hay que irnos al componente otra vez, que lo tengo aquí arriba, password field, y empezar a escribir CSS. Evidentemente, todo esto ya me lo sé yo y os recomiendo que vais creando el HTML a la vez que el CSS y vayáis implementando poco a poco todo lo que estoy explicando. Vale. Bien. Pues nos vamos al CSS. Input. Vamos a primero, como les voy a explicar un poco, que si no, voy a coger este de arriba del todo, es decir, el padre, el input field, el input container, perdón, punto input container, y vamos a poner position, position en vez de inherit que pone aquí, relative. Display flex, como hemos visto antes, para centrar. Y lo demás, es decir, justify items center y también align items center. Todo esto es para que esté todo bien centrado. Punto. Vamos a empezar. Vamos a empezar con los candados. Aunque es un poco raro todo esto, pero vamos a empezar con eso. Que son los candados, recuerdo que son los dos, ya que voy a intentar hacer un poco a la par las cosas. White lock y black lock son básicamente uno va a estar encima del otro, pero vamos simplemente a evitar cómo sería lo que viene a ser, a ver que lo explico, todo el cuadrado que rodea el tamaño de la imagen y demás. Entonces, vamos a empezar con white lock. White lock. Width, es decir, va a tener un ancho de 1m y el height vamos a ponerlo en auto para que no se estire la imagen. Background lo vamos a poner en un tono de negro, pero no va a ser exactamente negro. Entonces va a ser 22223B. Y ahora vamos a hacer los bordes, que solo van a ser los bordes izquierdos. Va a ser border radius, border top. Como va a ser izquierdo, el de arriba a la izquierda, left radius. Y va a ser de 5 píxeles. Border bottom esta vez, left también. Y radius me queda. Que también va a ser de 5 píxeles. Y ahora directamente nos vamos a poner el padding, es decir, lo que va a ocupar alrededor para encajar luego con el input field. Por eso vamos a poner un padding que es muy, lo tengo apuntado, que es muy exacto. Y si veis que algo se descentra es por culpa de esto, seguramente. Entonces, esto es para el alto y ancho y hay que poner M. Y para el... No, perdón, para el arriba y abajo y ahora para izquierda y derecha. Para el padding de izquierda y derecha. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el black lock. Simplemente tenemos que copiar, pegar. Y lo único que vamos a cambiar, porque el black lock pertenece a la parte blanca. Es decir,
el candado, eh, el candado blanco, a ver si abriendo los colores, el candado blanco va a estar por debajo en la parte, con la parte negra, como estoy, ¿eh? Y, y al contrario con el blanco. A ver, no sé hablar hoy, pero me voy a intentar concentrar. Vale, pues lo mismo, entonces que ya hemos copiado el white lock. ¿Qué vamos a hacer? Cambiarle el nombre a black lock. Entonces, con esto, más ponerle el fondo, como he dicho, en blanco o en un tono prácticamente blanco, que va a ser FFFAF9. Y si os fijáis es prácticamente blanco. Bien, ¿qué queremos ver qué ha pasado? Pues ha pasado, aquí está en blanco, entonces no lo vemos bien, aquí está en negro, pero ya os fijáis que algo se va apareciendo. Lo que pasa que simplemente he editado aisladamente los candados. Bien, vamos ahora a la parte importante, que es la parte de visible y hidden, que es lo que engloba todo lo que está en la parte visible y oculta. Pues vamos a empezar con hidden, que es la parte negra de... Es la parte negra del input field. Hidden. Lo estoy enseñando aquí. Pues hidden. Simplemente hidden va a tener lo básico para que esté todo centrado. Entonces, display, flex, porque como estamos, como tenemos los tres elementos dentro, queremos centrarlos. Justify, se nota ya el cansancio, ¿eh? Content, center. Bien, si estoy lento. Align, items, center. Simplemente centrar. Y el visible tiene un poco más de magia, porque queremos que el visible esté también centrado, pero esté por encima del hidden. Para eso tenemos que poner, como he dicho antes, position absolute. Display flex, también vamos a centrar. Vamos a comprar esto ya que estamos, porque es lo mismo. Simplemente estamos centrando. Y por último, yo con esto ya está. Vale, pues con esto ya estaría el tema de centrar. Vamos a ver cómo queda y qué es lo que necesitamos. Pues ahora, como estoy viendo las cosas, voy a empequeñecer un poco el ojo, ¿no? Entonces, el ojo está en la parte visible y es el que tenemos aquí. Vale. Como no hemos puesto clase, se me ha olvidado poner clase, o sea que ya de paso vamos a poner clase. Y vamos a llamarlo class I, por ejemplo. Vale, pues nos vamos abajo y vamos a configurar cómo va a ser el ojo. Punto I width 1,5 em. Como es una imagen, face auto background. También vamos a utilizar el mismo blanco de antes, que es FFFAF9. Padding. Vamos a poner muy poco padding, alrededor, 4,5, o sea, 0,4 em y 0,2 em. Y un border radius
del 50%. ¿Por qué? Porque queremos hacer, si os fijáis, es un circulito, este circulito. Vale. Seguramente los tamaños cambien cuando cambie el texto, porque estoy utilizando M. Entonces, vámonos al Visual Studio y lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el input field. Es decir, el elemento que está aquí detrás del ojo, para que ocupe todo el espacio necesario. Está situado en el HTML justo aquí, en la parte de hidden. Bien, pues nos vamos para allá. ¿Qué hay que poner? Hay que poner punto input field. Y ahora vamos a poner la fuente una coma aquí me falta, el tamaño de la fuente, que va a ser 400, font size, que va a ser 1,2 em, width 10 em, height 3 em, border none, porque no queremos el border que hay alrededor, el típico campo de texto, color white, es decir, que el texto que se va a escribir va a estar en blanco, la contraseña, los puntitos de la contraseña van a estar en blanco, y el background va a ser el negro de antes, que el negro de antes es 222 3B, creo. Ahí está, 2222 3B. Vamos a ver cómo se ve. Pues ahí está. O sea, aún está hecho un poco todo un churro, pero ahí está. ¿Qué vamos a hacer para intentar arreglar un poco esto, yo creo? Pues, bueno, vamos a hacer la parte de input show, que es la parte, recuerdo, blanca, que está aquí centrada en el medio. Uy, siempre abro esto. Esta de aquí, para que tome el mismo tamaño del input field. Igual ahora se ven las cosas mejor después de hacer esto. ¿Cómo se llama este elemento? Siempre subo arriba, por si acaso. Input show, donde está el texto. Pues vamos a editar las dos cosas. El texto y el input show. Primero vamos a empezar con el input show. Pues input show, background. El blanco que teníamos antes, que lo podéis copiar y pegar, y lo tengo aquí para escribir, F9. Y va a tener un width también parecido al otro, pero no exacto. Entonces va a ser 12 em para que encaje bien. Al final he tenido que probar mucho, pero estos son los valores que encajan. Y vamos a pasar directamente a editar la P, el texto dentro, que ponía hola, si os acordáis. Input. Ponemos otra vez input, show, y ahora ponemos una P seguida, y ya directamente podemos editar eso, que vamos a poner, al final voy a poner la misma fuente que tenemos aquí, así que voy a copiar, control C, y en vez de poner 1,2, voy a poner directamente 1 para que encaje el tamaño mejor. Vamos a ver cómo queda. Bien, algo se ve. ¿Qué pasa? Que tenemos, se ve lo blanco. ¿Por qué? Porque tenemos
tenemos justamente en la parte blanca encima, hasta que no quitemos la parte blanca, pero si yo ahora quito, claro, lo que pasa es que hay mucho contenido, si yo ahora quito la parte que pone visible y quito esto, pero a lo mejor no va a ir bien, ahí está la parte negra, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo por debajo. También es importante ir quitando y poniendo cosas para ver cómo queda todo. Vale. Vamos a ponernos con la parte del eye, pero la parte del eye back y front. Es decir, la parte, eh, a ver que me sitúe, negra y blanca. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos abajo, recordar que se llaman el eye container back y el eye container front. Vamos a empezar con el back. Ese igual sí que lo vamos a ver. Entonces, hay container back. Si no me he equivocado con nada, pues está todo bien enlazado. Si no, tendré que ir a corregir. Background. Y utilizamos el negro de siempre. Este mismo. El width. Width. Que va a ser de 3,2. Es decir, 3,2 de ancho. EM. Y el height va a ser 3,6. EM también. Vale. Ahora vamos a poner el border top, en este caso el right, antes hicimos left, pues el right, top y bottom. Pues entonces otra vez, border, top. Hay una manera más rápida de hacer esto, pero yo lo hago así porque luego lo leo mejor. Hay una manera de coger el border radius y indicar todo esto. Pero siempre escribo de la manera larga porque si no, no hay quien se aclare. Top, right, radius, 5 píxeles. Bien. Y ahora vamos a hacer el back. El back básicamente es lo mismo, solo que va a ir, solo que va a ir el ojo dentro. Entonces, hay container y vamos a poner front esta vez. Background, pues el mismo de siempre, esto es un poco repetitivo. A9F, o sea, AF9. Y un width que va a ser de 3,2. M, un height que va a ser de 3,6. M, un display que va a ser grid y un place items que va a ser center. Eso es, vale, os explico ahora un poco porque esto se parece mucho. Esto es otra manera de centrar las cosas, incluso diría más rápida, pero es diferente a Flex. Yo recomiendo que os miréis la diferencia entre Flex y Grid. Flex es un poco más nuevo, hace más cosas. Y como dice hay que poner cursor pointer, como dice su nombre, hace un grid. En cambio, Flex es una línea, un grid es como una especie de malla, ¿no? Y border, otra vez lo mismo. Bueno, esto es lo mismo. Solo que aquí, para ajustar, que por cierto no sé qué he hecho con el anterior, voy a poner 4 píxeles. Ya que está por arriba y a veces no se ajusta bien. Y vamos a ver que he puesto en el anterior
Bueno, y ahora lo voy a dejar así y luego ya cambiaré valores cuando vea que no funciona. Vale, ¡pum! Ya está bastante bien hecho todo esto. ¿Qué pasa? Que lo estamos viendo en blanco y justo es blanco, pero claro, no me voy a poner a cambiar colores, pero esto, la forma es esta, al final. Al final, ¿qué pasa? Que ¿qué tenéis que hacer? Pues eso, agrandar el div de atrás o centrarlo en un div que no tenga el width no seteado. Pero bueno, eso ya si eso lo cambiamos al final. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué nos queda por hacer? Aparte de la animación, nos queda centrar el texto. Que eso no sé por qué no lo tengo centrado. Pero será porque me he debido saltar algo. Eh, Básicamente lo puedo solucionar porque esto está en el input show, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahora estoy ya probando. En el input show, si yo pongo text align center, ¿qué pasa? Se ha centrado. Vale, no queremos centrarlo, queremos que se ponga justo aquí. Por lo tanto, yo no veo que tenga aquí apuntado nada de eso, así que no sé qué pasa con eso. Por lo tanto, voy a hacerlo, pues, más o menos como creo que es. Entonces, si ponemos un line height de la misma cantidad que el propio height, es decir, de 3.6 EM, se nos debería centrar. Ahí está. No sé por qué no tenía nada de eso apuntado, pero bueno, ahí está centrado. No sé si está centrado del todo, pero está centrado. Vale. Vamos a hacer que se vea lo de detrás y así a la vez vemos si hemos fallado en algo. Aquí viene una parte un poco rara. En la parte de visible, que es la blanca, lo que hay que hacer es eh, pues poner un clip path, que esto lo que hace es reducir todo lo blanco que veis aquí a un circulito en una posición determinada. Ahora veréis. Nos vamos a visible, a la tag, o sea, a la clase visible, y vamos a poner clip path círculo. Vamos a crear un círculo del 8% del tamaño de todo en general, del componente en general, es decir, del div, add. Y esto igual aquí falla, pero porque son medidas que tengo aquí apuntadas, y como veo que no he apuntado bien, 272 píxeles a 29 píxeles. Esto básicamente, joder, lo estoy escribiendo. Píxeles de 20 píxeles. Esto básicamente, bueno, pues no he estado tan lejos. ¿Qué es lo que falla? Pues seguramente es que tiene que ser mayor esto. Igual esto tiene que ser a 6. Pues a 5, porque parece que está un poco descentrado. Y esto de aquí, en vez de a 29, vamos a ponerlo a 28. Porque eso es como el XI. Mira, más o menos ahora está centrado. Lo podéis centrar aún más si queréis, pero lo voy a dejar así. Y ahora vamos a poner la parte de la animación, que nos va a llevar... primero, ¿sabes qué? La vamos a poner con hover. Yo creo que sí, la vamos a poner con hover. O vamos a intentar ponerla con hover para que la veáis en vez de dándole un clic. Entonces hay que poner visible. Posiblemente esto no estoy 100% seguro. Hover.
porque igual con hover funciona diferente a con click y no lo tengo apuntado. Pero vamos a poner position. Esto a partir de aquí ya, si no luego vamos directamente al click, pero es muy parecido, vamos, si no es... Vale, eso simplemente no hace falta poner todo esto. Estoy yo apuntado. Simplemente habría que poner un clip. Vamos a copiarlo, el clip path. De el... Vamos a probar con el 150% o el 100% igual se queda corto. Y vamos a dejar los valores que ya tenemos porque está bien situado todo. Esto lo que va a hacer es que en vez de que ocupe el círculo el 8%, el círculo va a ocupar todo lo demás. Y vamos a probar. Pues mira, sí ha funcionado. Aunque me sigo rayando con cómo está centrado esto. Es que si se puede poner aquí un 0,5, igual lo he estropeado. Bueno, no pasa nada. Ahí queda. Tenéis que hay la misión de centrarlo bien. Simplemente desajustando los valores. Bien. Ahora, en vez de hover, porque que ahora no hay transición, pero podemos poner transición. Mira, vamos a poner transición. Transition. Clip path, porque queremos en vez de all, es clip path. 0,5 segundos. Y easy is out. Así veis cómo se hace con hover y cómo se hace con click. ¿Ves? Esto es con hover, pero aquí tiene un fallo, según yo. Que esto en móvil no va a funcionar. Esto solo va a funcionar en ordenador. Bueno, ya depende de lo que tengáis que hacer. Vale, para hacerlo un click vamos a tener que hacer una magia negra de view. Para eso vamos a crear ya directamente una nueva clase aquí, aunque luego la vamos a asignar de una manera especial, que se va a llamar Visible Anim. Y va a tener todo lo que tiene arriba, el Visible, todo hasta el center, y también va a tener una transición. Vamos a hacer transición de un estado a otro, ya veréis. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos hacer una cosa especial con tema de clases dinámicas de CSS, que lo hemos visto antes, pero vamos a explotarlo un poco más. Creo que lo hemos visto en el primer ejemplo, pero vamos a explotarlo un poco más ahora. Nos vamos al div de Visible y en vez de poner Visible, vamos a borrar, bueno, vamos a borrar lo de lo Visible. Vamos a poner 2 puntos delante. Y con esto estamos indicando que va a ser una clase dinámica. Y aquí dentro vamos a poner Visible y 2 puntos. Y ahora os explico por qué esto. Anim, porque vamos a crear una variable anim. Y Visible anim igual anim. Esto es igual. Va a asignarlo cuando... Esto se va a asignar cuando anim sea false. Y esto se va a asignar cuando anim sea true. ¿Qué es esto y esto? Pues esto y esto son las clases que tenemos aquí abajo. De Visible y Visible anim. Simplemente está asignando las clases según una variable. Vamos a crear esa variable. Esto se está alargando mucho, pero bueno, quien tenga tiempo de ver todo esto. Vale, ¿cómo creamos una variable? Pues lo único que tenemos que hacer es irnos aquí abajo, poner una coma, donde estamos en JavaScript, dentro del objeto data, que es más bien una... Creo que me puede autocompletar esto, ¿sí? Data, que se escribe tal cual lo estáis viendo ahora, hay que poner
anim, false, para que se vea a false al principio. Es decir, que aparezca la parte negra. O sea, sí, aparezca la parte, a ver, sí, la parte negra, yo creo. Estoy liándome, sí, demasiada información. Entonces, lo único que necesitamos hacer es que cuando cliquen en el ojo, es decir, en esta parte, se pase de true a false y de false a true. Por lo tanto, nos vamos al iContainer front, aquí, y hacemos un add click. Cuando se clique, y directamente podemos escribir un poco de JavaScript aquí, que va a ser anim, igual, y esto va a hacer que la animación vaya de aparecer a contraerse. Es decir, de expandirse a contraerse. Como veis, clico aquí y se expande y se contrae. ¿Qué pasa? Que ahora escribimos una contraseña aquí, que por cierto, me falta quitar este recuadrito, que lo vamos a quitar al final. Escribimos una contraseña aquí y aparece hola. Lo que queremos es que aparezca la contraseña. Vamos directamente a quitar que esto es una línea, creo, que es que cuando esté on focus este field, pues básicamente no aparezca lo blanquito por aquí y el negro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues nos vamos a donde queramos, vamos debajo del input field, pertenece a input. Y vamos a poner punto input field focus, es decir, cuando se clique, cuando esté escribiendo la gente, que no aparezca eso. Entonces, que hay que quitar el outline. None. Ya está. Y ahora ya estaría. Lo tenemos ahí. Ya se va pareciendo bastante esto, ¿no? A lo que teníamos al resultado final. Vamos. ¿Qué es lo único que nos queda? Pues eso que he dicho, la password, que os voy a enseñar también cómo se hace en Vue todo esto. Pues en vez de poner, muy, muy sencillo en Vue, todo esto se maneja muy, muy fácil. En vez de poner el hola aquí, vamos a poner interpolación de una variable que se va a llamar password, que es la contraseña. Y por último, hay que poner en el input field un vModel, que no me voy a parar a explicar, pero básicamente enlaza lo que hay dentro de este input field a donde tú quieras. Puedes hacer lo que quieras con él, pero bueno. Aquí solo vamos a utilizar para ver la contraseña. Pues cogemos la password del propio input field y la ponemos aquí. Lo único que nos queda, poner aquí la variable también, que va a ser password, dos puntos y las comillas, porque no hace falta que pongamos nada dentro. Y con esto ya habríamos completado, ahora déjame que escriba para que veáis que funcione, ya hemos completado el último ejemplo. Vale, para terminar, decir que he subido todo esto a GitHub, así que os pasaré un link mediante el profesor, o si no, lo veréis en el vídeo de YouTube. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Pues descargaros como cualquier proyecto de GitHub mediante git clone o con el zip. Y si tenéis instalado lo que expliqué al principio del vídeo de npm y vue-cli, pues simplemente tenéis que hacer un npm install y un npm run server para verlo en el navegador. Vale, también que se me olvidaba, voy a pasaros mi correo por si tenéis alguna duda. Y bueno, ya me despido, así que un placer y ojalá me toque hacer de esto de nuevo. Un saludo a todos.